Listo. Ahora sí. Buenas noches entonces para todos los participantes de este cuarto ciclo de neumología. Es un placer, como siempre, dar inicio a esta clase de actividades. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estamos en presencia de la doctora Soraya Araya. Ella es pediatra infectóloga egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un Premio Nacional de Ciencias en el año 2016. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Es directora del programa ampliado de inmunizaciones desde el 28 de noviembre de 2018 al 24 de marzo de 2021. Y actualmente es miembro del Departamento de Docencia e Investigación del programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, un placer, doctora, contar con tu presencia y espero que puedan aprovechar los colegas. Muchas gracias por la invitación y en el tiempo que nos tocará compartir, estaremos hablando de las enfermedades respiratorias prevenibles por vacuna y la importancia de las mismas en este tiempo de pandemia COVID-19. Siguiente, por favor. Hablaremos brevemente de la situación epidemiológica actual del COVID-19. Mencionaremos las vacunas contra el COVID-19 que existen en Paraguay, la vacunación contra la coqueluche, influenza y neumonía y cuál es el esquema nacional de vacunación del programa ampliado de inmunización para estas enfermedades. Siguiente, por favor. Es muy importante recordar la situación mundial del COVID-19. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud del 26 de junio, tenemos hasta el momento más de 179.686.071 casos de COVID-19, con más de 3.899.172 muertes. Y el continente más afectado en esta pandemia está siendo Latinoamérica, con más de 71 millones de casos y más de 1.879.000 muertes. Siguiente, por favor. En cuanto a las vacunas contra el COVID-19, tenemos las siguientes plataformas. Las vacunas de ARN mensajero, que están formuladas con ácido ribonucleico unido a un vector. Esta vacuna no se une al núcleo de la célula, por lo tanto, no genera daño celular. Las vacunas de ADN mensajero, las vacunas de vector viral, como serían la Sputnik, la AstraZeneca y la Janssen. Las vacunas de virus inactivado, que vendrían a ser la vacuna Coronavac, Sinovac, la vacuna Sinopharm o Abivax, que son ejemplos de vacunas a virus inactivados. También tenemos las vacunas a virus atenuado y las vacunas de subunidades proteicas. Siguiente, por favor. Se estima que para que exista inmunidad de rebaño contra el COVID-19, entre el 55 al 85% de la población que no posee contraindicación para la vacunación debe estar vacunada. Según el país y tasa de infección, se toman las cifras. A mayor tasa de infección, mayor cobertura será la que se precisará para hacer frente a la pandemia. Esto fue publicado en marzo de 2021 en la revista Nature. Siguiente, por favor. Sabemos hoy en día que el 22.6% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y se han administrado más de 2.800.000 dosis de vacuna en todo el mundo. Pero aquí lo llamativo, solo el 0.9% de las personas que habitan países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Siguiente. Y al ver aquí la distribución de las vacunas contra el COVID-19 por continente, pueden ver en lila lo que correspondería a Sudamérica. La gran mayoría de los países del Asia y de Europa han recibido mayor dotación de vacunas que los países pertenecientes a Sudamérica. Siguiente, por favor. Y si vemos la cantidad de vacunados con esquema completo, es decir, que han recibido 2 dosis de vacuna, vemos que en Latinoamérica el país que más ha alcanzado coberturas elevadas de vacunación es Chile, con 54% de cobertura.
Reino Unido, que es el país productor de la vacuna AstraZeneca, ha alcanzado 48% con 2 dosis de la vacuna. Esta es información al 26 de junio del 2021. Israel alcanzó el 60%, Uruguay el 44%, Bahrein el 57%. Y vemos aquí que Estados Unidos alcanzó el 46% con esquema completo y más del 50% con una sola dosis de vacuna, siendo Estados Unidos el país productor de la vacuna Moderna y de la vacuna Pfizer. Germania o Alemania, 35% con 2 dosis. Entonces podemos ver aquí cómo los diferentes países aún se encuentran lejos de la cobertura necesaria para la inmunidad de rebaño. Siguiente, por favor. En cuanto a Paraguay, siguiente. Las vacunas que tenemos disponibles, actualmente tenemos a la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna de vector viral no replicativo, que expresa la proteína Spike unida a un vector, que en este caso es el virus del adenovirus de chimpancé. Esta vacuna se puede aplicar de los 18 años en adelante, según la autorización de emergencia. Posteriormente voy a explicar un detalle que surgió posterior al 7 de abril en relación a los síndromes de trombocitopenia asociado a la vacuna. Una dosis de 0.5 ml contiene 5 por 10 a las 10 partículas virales. Esta vacuna tiene presentación líquida, requiere de 2 dosis intramusculares de 0.5 ml y el intervalo es de 8 a 12 semanas. Los trabajos de investigación han demostrado que a mayor intervalo poseen mayor eficacia. Es por ello que en nuestro país se está utilizando un intervalo de 12 semanas entre primera y segunda dosis. Hasta el momento, las dosis de vacunas no son intercambiables. Según el SAGE, que es el órgano internacional que reglamenta todo lo relacionado a las vacunas contra el COVID-19, por el momento, como los trabajos de investigación de intercambiabilidad aún no han culminado, recomiendan que aquellas personas que iniciaron la vacunación con AstraZeneca culminen con AstraZeneca y así con las diferentes vacunas respetando la plataforma a la cual pertenece. Siguiente, por favor. Podemos ver en la información técnica de la vacuna que esta vacuna no tiene adyuvante, requiere de 2 dosis que dijimos que el intervalo era de 8 a 12 semanas, la vacuna es intramuscular, se puede aplicar de 18 años en adelante y personas de 60 años y más. Requiere cadena frío de 2 a 8 grados y el tiempo que dura el frasco abierto y que su trazabilidad mantiene la eficacia de la vacuna es de 6 horas una vez abierto el frasco, siempre y cuando se almacene entre 2 a 8 grados. Siguiente, por favor. La eficacia de la vacuna, según resultados de análisis de fase 3, con un 22% de la población del ensayo, ha demostrado que la eficacia de la vacuna es del 76% al 82%, así que tiene un rango amplio de eficacia y que esta vacuna es también útil para personas de 65 años o más, grupo en el cual la eficacia fue del 85%. Siguiente, por favor. Y en la reunión del SAGE, del cual tuve el honor de participar, se hizo un análisis de las trombosis y trombocitopenia, un síndrome que se observó de manera poco frecuente con esta vacuna y se llegó a la siguiente conclusión, que era un fenómeno sumamente raro que se podría considerar como un evento adverso. Era un evento inusual que estaba asociado a niveles bajos de plaqueta y a los siguientes signos y síntomas: dolor de cabeza persistente y dificultad respiratoria. En estos pacientes se vio tanto este síndrome con la vacuna de AstraZeneca como con la vacuna de Janssen. 287 casos con la vacuna AstraZeneca y 8 casos con la vacuna de Janssen, por lo cual los investigadores están analizando de si esta situación podría deberse a la plataforma a la cual pertenece la vacuna o podría deberse a la composición de la misma, pero llama la atención que con la vacuna Sputnik este síndrome no se había constatado. Siguiente, por favor. Ellos hablaban de la necesidad de que los médicos clínicos e infectólogos alertaran que en caso de que existiera dolor de cabeza persistente, dolor abdominal persistente, dificultad respiratoria entre el día 4 y el día 20 post vacunación de una vacuna de vector viral de adenovirus, se evaluara a este paciente para ver si él mismo presentaba el síndrome de trombocitopenia y trombosis.
Es muy importante en estos casos hacer un dosaje de plaquetas y en caso de que las plaquetas se encuentren disminuidas, realizar un estudio de imagen para valorar e investigar trombosis. El tratamiento se lleva a cabo con anticoagulantes del tipo nueparina y se debe adicionar inmunoglobulina al tratamiento. Los países deben analizar el riesgo-beneficio, la epidemiología local, la posibilidad de otras vacunas para ver si en el rango etario por debajo de los 50 años se utiliza la vacuna AstraZeneca o se utiliza otra vacuna. Los países que tienen posibilidad de utilizar otra plataforma de vacuna en el menor de 50 años han recomendado el uso de otras vacunas en este rango etario. Paraguay, en la reunión del Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones, tomó la decisión el 18 de junio de realizar la vacunación en los mayores de 50 años de edad, de 50 en adelante con las vacunas AstraZeneca y en los menores de 50 años optar por otra plataforma. Sin embargo, hay otros países como Brasil, Argentina y otros países del mundo que utilizan AstraZeneca desde los 18 años de edad en adelante porque, como les mencioné, este evento adverso es poco frecuente y se presenta en un caso de cada 100.000 vacunados. Siguiente, por favor. En cuanto a la vacuna Sputnik que se obtiene por biotecnología, también es una vacuna de vector viral que tiene dos componentes diferentes. El componente 1, que tiene al serotipo 26 del adenovirus como vector, y el componente 2, que tiene al serotipo 5 de adenovirus como vector. La vacuna induce la inmunidad humoral y celular contra la infección por coronavirus causada por el SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Esta vacuna tiene una eficacia del 92%. Siguiente, por favor. Se aplica por vía intramuscular. El primer componente es de tapa azul, el segundo componente de franja roja. El intervalo entre dosis es de 3 a 12 semanas. Algunos países utilizan 3, otros países utilizan 12. Y la intercambiabilidad, por el momento, los trabajos de investigación aún no están culminados como para recomendar la intercambiabilidad de vacuna, por lo cual, por de pronto, el SAGE recomienda que aquellas personas que recibieron la vacuna Sputnik continúen y completen el esquema de vacunación con la vacuna Sputnik. Próximamente, los ensayos clínicos, hay 3 ensayos clínicos referentes a intercambiabilidad. Cuando estos ensayos clínicos estén culminados, el SAGE se reunirá nuevamente para tomar la decisión y recomendación a nivel mundial. La trazabilidad de esta vacuna es más corta, es una vacuna que se debe mantener a menos 20 grados centígrados o temperaturas inferiores de menos 20 y una vez abierto el frasco, su trazabilidad es de 2 horas. Siguiente, por favor. Está contraindicado en personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves tras la primera dosis, en personas que estén cursando con infecciones agudas graves o en personas que estén con enfermedades crónicas que afecten su estado general y que impliquen en ese momento internación del paciente. Por de pronto, esta vacuna no hay un trabajo culminado que autorice su uso en las embarazadas y en menores de 18 años de edad. Siguiente, por favor. En cuanto a la vacuna del laboratorio Sinopharm, el laboratorio Sinopharm desarrolló transferencia de tecnología con el laboratorio G42 de Emiratos Árabes y por medio de esa transferencia de tecnología produjo la vacuna Ayatvax. Ambas vacunas, Sinopharm de China y Ayatvax de Emiratos Árabes, fueron utilizadas en el programa ampliado de inmunización. Siguiente, por favor. Son vacunas inactivadas. Al ser vacunas inactivadas, no pueden generar la infección, pueden ser utilizadas sin inconveniente en personas con inmunocompromiso o enfermedad de base y son vacunas seguras. Es producida por el laboratorio del Instituto Biológico de Beijing. Es una vacuna monovalente compuesta por antígenos del virus SARS-CoV-2 inactivado y después de su administración produce una buena respuesta humoral y celular. Siguiente, por favor. Requiere de 2 dosis, el intervalo es de 3 a 4 semanas para la vacuna Sinopharm y de 2 a 4 semanas para la vacuna Ayatvax. Se aplica por vía intramuscular, se conserva de 2 a 8 grados centígrados y son mucho más estables. Su trazabilidad es de 2 años. Siguiente, por favor. Está
Está contraindicada en el caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Está contraindicada en caso de que se haya presentado anafilaxia con primera dosis o en caso de personas con reacciones alérgicas graves y en aquellas personas con exacerbación de enfermedades crónicas que ameritan internación. Las personas con enfermedades crónicas no hospitalizadas pueden recibir las vacunas Sinopharm y cualquier otra vacuna contra el SARS-CoV-2. Tampoco pueden recibirla las personas con cuadros infecciosos en curso. Siguiente, por favor. La vacuna Covaxin es una vacuna hindú que también es de virus inactivado. Los trabajos de investigación han sido publicados en Lancet. Tienen una seroconversión del 93%. Siguiente, por favor. Y tienen una eficacia del 81%. Se aplican por vía intramuscular en intervalos de 4 semanas entre primera y segunda dosis y la trazabilidad de las vacunas es de 6 meses a temperaturas de 2 a 8 grados. Una vez abierto el frasco, su trazabilidad es de 6 horas. Siguiente, por favor. Está indicada en personas de 18 años o más y contraindicada en personas con anafilaxia, antecedentes de sangrados, embarazo por el momento ante falta de evidencia de seguridad en este grupo. En caso de inmunosupresión severa, recientemente se ha autorizado su uso para personas con HIV estadio C, como así también para personas con enfermedad reumática en tratamiento inmunosupresor. Por ser una vacuna virus inactivado, no existe una contraindicación hoy en día para el uso de esta vacuna. Tampoco se puede utilizar en el caso de infecciones febriles agudas, pero en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, recientemente fue autorizado su uso. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un resumen de las vacunas contra el COVID-19, podemos ver la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 94-95% y se conserva a menos 70 grados. Moderna tiene una eficacia del 94%, se conserva a menos 20. Las vacunas de Pfizer y Moderna reciben la denominación de vacunas genéticas porque son vacunas de ARN mensajero. La vacuna AstraZeneca es una vacuna vector viral con 75-82% de eficacia. Sputnik, 92% de eficacia. Ayadvac Sinopharm, 79 al 81% de eficacia. Y Covaxin, 81% de eficacia. Para la Organización Mundial de la Salud, toda vacuna contra el COVID-19 que tenga una eficacia superior al 50% y que tenga baja incidencia de eventos adversos se considera una vacuna válida para uso y como estrategia de mitigación del SARS-CoV-2. Así que todas estas vacunas hoy en día, diferentes países del mundo la están utilizando. Siguiente, por favor. Otro dato a tener en cuenta es la población de mujeres embarazadas. Tanto las vacunas de ARN mensajero como las de plataforma vector viral y virus inactivado pueden ser utilizadas en personas en tratamiento inmunosupresor o con inmunocompromiso, porque ninguna de estas plataformas contiene virus vivo ni virus atenuado. Sin embargo, para el embarazo, existen evidencias científicas publicadas en relación a la vacuna de Pfizer y Moderna. Los estudios hasta el momento son limitados. Hasta el momento existen 2 publicaciones en relación a la seguridad de las vacunas en embarazadas. En los mismos, hasta el momento no se ha constatado riesgo para la madre o el feto, se ha constatado buena producción de anticuerpos e incluso presencia de anticuerpos en la leche materna. Se están llevando a cabo estudios de seguridad en embarazadas de las vacunas a virus inactivado, cuyos resultados aún no se han publicado. Tanto la vacuna CoronaVac Sinovac como la vacuna Sinopharm están llevando a cabo estudios de seguridad en población embarazada. En Paraguay, la vacunación de la embarazada se realiza a partir de las 20 semanas de gestación, hasta contar con mayores evidencias científicas de seguridad de la vacuna durante el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque sabemos que el primer trimestre del embarazo es el periodo en el cual se forma el feto. Y estos 2 trabajos de investigación que les mencioné, que fueron publicados en relación a las vacunas, mencionaban que las vacunas habían sido aplicadas en el segundo y tercer trimestre y que todos los partos que llegaron a término fueron aquellos de 20 semanas o más, razón por la cual el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones tomó como rango de referencia las 20 semanas. Si más adelante surge información científica que otorga seguridad para
edades gestacionales inferiores a 20, el comité volverá a reunirse y podrá modificar la edad gestacional de vacunación. Siguiente, por favor. ¿Cómo va el Paraguay en la vacunación contra el COVID-19? Hasta el 27 de junio teníamos 662.020 personas vacunadas, 554.293 adultos mayores, 96.505 trabajadores de la salud y 11.222 embarazadas. Sí, seguimos, por favor. Bien, otra enfermedad que como estudiantes de medicina y médicos les debe interesar es la tos ferina o coqueluche. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se suele ver durante la estación del invierno y que suele ser grave en el lactante. Y es una enfermedad que se puede prevenir a través de la vacunación. Siguiente, por favor. Sabemos que el agente etiológico de la tos ferina es la Bordetella pertussis. Y sabemos que el modo de transmisión es a través de las gotitas de flush durante la respiración o al toser, y el periodo de incubación es de 7 a 10 días con un rango de 7 a 21 días. Es altamente transmisible. Las personas son altamente susceptibles, sobre todo si no cuentan con la vacunación adecuada. Y el único reservorio conocido es el ser humano. Siguiente. Cuenta con una fase catarral, una fase paroxística, que es el de la tos con reprise, y una fase de convalescencia. Es contagiosa durante 3 semanas, en la primera semana, que es la fase catarral, y en la segunda semana, que corresponde a la fase paroxística. Siguiente. ¿Por qué ha emergido esta patología? Porque hay mayor sensibilidad y especificidad del sistema de vigilancia epidemiológica para el diagnóstico. Hay cambios en la edad de afectación con casos atípicos, sobre todo en adultos y adolescentes, y las coberturas de vacunación son insuficientes. La eficacia de la vacuna con 3 dosis es de un 70 a un 90%, y la protección que brinda la vacuna es de corta duración. Siguiente. Razón por la cual ni la infección natural ni la vacunación con un esquema completo confieren inmunidad del 100% a lo largo de la vida o de por vida. Por eso es que se requieren de esquemas tales como recibir pentavalente a los 2, 4, 6 meses, refuerzo a los 18 meses con la DPT o la tetravalente, a los 4 años con la DPT o la tetravalente, y entre los 10 a 11 años la vacunación al adolescente con la TDPA. Y la estrategia capullo, que consiste en la vacunación a la embarazada para que pueda transmitir anticuerpos al feto y el niño pueda nacer con buena protección, ya que a menor edad, mayor severidad de la coqueluche. También se recomienda la vacunación de los contactos de la embarazada para asegurar que el bebé recién nacido esté completamente protegido durante el tiempo aquel en el cual no puede recibir vacunas. Siguiente, por favor. En cuanto a casos confirmados de coqueluche, en el año 2020 tuvimos 15 casos de coqueluche, por lo cual es una patología que se da y que puede en este año 2021 estar presente, y sabemos lo importante que es contar con camas libres para la atención de pacientes COVID, y como esta es una patología que suele ser muy grave en el lactante, el coqueluche puede dar riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos en el lactante, miocarditis en el lactante. Es que es muy importante la vacunación adecuada del lactante menor y de la mujer durante el periodo del embarazo. Siguiente, por favor. Los contactos estrechos no vacunados o incompletamente vacunados, si estuvieron en contacto con un caso confirmado, deben iniciar o completar el esquema de vacunación. Los niños que recibieron la tercera dosis de vacuna 6 meses antes de la exposición deben recibir la dosis de refuerzo, y aquellos que recibieron su cuarta dosis de vacuna 3 o más años antes de la exposición deben recibir la quinta dosis para asegurar una protección. Esto está en el Red Book del año 2021. Siguiente, por favor. Es recomendable el aislamiento. El aislamiento no requiere que fuera un aislamiento especial como el aislamiento que se requiere en casos de sarampión, pero se recomienda durante los 5 días previos a completar el tratamiento antibiótico
que no esté en contacto con otros niños. Siguiente, por favor. En cuanto a los fármacos que se pueden utilizar como profilaxis en el menor de un mes, se puede utilizar la citromicina a 10 miligramos kilogramo peso. De 1 a 5 meses se puede utilizar la citro, la eritro o la claritro. En el mayor a 6 meses se pueden utilizar cualquiera de estos 3 medicamentos y en los adolescentes y adultos también. Siguiente, por favor. Sí. En cuanto a las complicaciones, un estudio multicéntrico de 2.137 casos confirmados de pertusis en niños no vacunados de 6 meses a 6 años de edad encontró que el 6% de las complicaciones se daba en los niños de 6 meses en adelante y el 24% en los menores de 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que brinda de positivo la vacuna? La vacuna reduce la duración de la enfermedad, reduce significativamente la apnea, reduce la cianosis y las complicaciones. Siguiente, por favor. Bien. Otra patología importante es la influenza. También es una enfermedad prevenible por vacuna y hoy en día continúa la campaña de vacunación contra la influenza. Les voy a otorgar información que espero les sea de utilidad y si alguno de ustedes aún no ha recibido la vacuna antigripal, tras lo que les voy a presentar, creo que estarán convencidos de que deben recibirla. Siguiente. ¿Cómo puedo jugar? Bueno, Gracias. en cuanto a la variabilidad antigénica del virus de la influenza, el virus de la influenza puede sufrir mutaciones menores o mutaciones o cambios en la neuraminidasa y la hemaglutinina. Las mutaciones menores dan lugar a las epidemias anuales, mientras que el shift antigénico o cambios en la neuraminidasa y en la hialuronidasa puede dar lugar a los virus pandémicos. En el año 2009 tuvimos la pandemia de influenza porcina. Ustedes son muy jóvenes, pero quizás recordarán esta pandemia y en aquel entonces se recurrió a una vacuna para disminuir y mitigar los casos y lograr controlar la pandemia. Siguiente. La nomenclatura del virus de la influenza se clasifica en subtipos según sus glicoproteínas, la hemaglutinina, la neuraminidasa y el lugar en el cual fue aislado el virus. Siguiente, por favor. Existen vacunas inactivadas y vacunas atenuadas. En Paraguay utilizamos las vacunas de virus inactivado. Siguiente, por favor. ¿Ese lo puedo jugar? ¿Mi compu? La composición de la vacuna contra la influenza 2021 hemisferio sur es la siguiente. La vacuna trivalente está conformada por la A Victoria 2019 H1N1, la A Hong Kong H3N2 y la B Washington del linaje Victoria. Siguiente, por favor. En cuanto a la eficacia de la vacuna, en menores de 65 años la eficacia es del 70 al 90% cuando existe concordancia de las cepas que la conforman. En los ancianos reduce la hospitalización en un 40%, reduce la mortalidad en un 50%. Y en los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, reduce la hospitalización en un 50% y las muertes en un 70%. Siguiente, por favor. Está indicado en Paraguay a todas las personas de alto riesgo, niños de 6 meses a 3 años de edad, mayores de 60 años, trabajadores de la salud, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, enfermedad renal, hepático-hematológica, enfermedad neurológica, distrofia muscular, embarazadas y puérperas, inmunosuprimidos con HIV o post-trasplantados, obesidad mórbida y población cautiva como indígenas y personas privadas de libertad. Siguiente, por favor. Está contraindicada en los menores de 6 meses, en personas con antecedente de anafilaxia con una dosis anterior, en personas con trombocitopenia severa. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los efectos adversos son mínimos. Puede haber dolor, eritema, fiebre, cefalea, mialgia, un poquito de secreción nasal. Es una vacuna bastante noble. Anteriormente, cuando se tenían las cepas atenuadas, se podían ver casos de síndrome Guillain-Barré, pero actualmente se tienen las inactivadas, por lo cual no se suelen ver estos casos prácticamente hoy en día. Siguiente. Y este es un artículo interesante del impacto de la vacunación antigripal en la salud.
países con cobertura de tan solo el 23%, que como ustedes sabrán es una cobertura bajísima, lo ideal es tener coberturas del 90% o más, una cobertura de este tamaño, de esta cuantía, logró evitar 13% de las infecciones, 25% de las hospitalizaciones y 35% de las muertes. Siguiente. Otros beneficios que brinda es, reduce las hospitalizaciones. En Estados Unidos se redujo de 85.000 hospitalizaciones a este virus, se redujeron las consultas por influenza en un 60%, se disminuyó la internación en unidad de cuidados intensivos en un 74% en niños y en un 82% en adultos. Siguiente. En cuanto a los beneficios de la vacunación contra la influenza, en las embarazadas puede reducir en un 50% el riesgo de influenza grave, según el último consenso del TAC, que es el Comité Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud, y del SAGE, que es el Comité de la Organización Mundial de la Salud. La vacunación puede realizarse en cualquier trimestre del embarazo. Siguiente, por favor. Y he aquí estos dos artículos muy interesantes que quiero compartir con ustedes, muy recientes, de marzo del 2021, que dice lo siguiente. El artículo de impacto de influenza en la infección del COVID-19 y severidad y del efecto de la vacuna contra la influenza en la mortalidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la Asociación de Vacunación contra la Influenza y el COVID-19, este trabajo demostró que las personas vacunadas tuvieron menor cantidad de casos severos de COVID-19. Los países donde habían alta cobertura tuvieron menor incidencia de COVID-19. Siguiente. Y los casos de COVID-19, al comparar vacunados con vacuna contra la influenza versus no vacunados con la vacuna contra la influenza, en los vacunados se logró reducir la hospitalización, se logró reducir la necesidad de ventilación mecánica, se logró reducir el ingreso a unidad de cuidados intensivos y se logró reducir el tiempo de estadía en el hospital. Entonces, al reducir las formas graves, al reducir el ingreso a UTI, al reducir la necesidad de asistencia mecánica respiratoria, podemos llegar a la conclusión de que la vacuna contra la influenza tiene cierto impacto y cierto efecto en evitar formas graves de COVID-19. Si bien lo ideal es recibir la vacuna contra el COVID-19, este trabajo demuestra que en la estación del invierno es importante, antes de que llegue el pico de influenza, recibir la vacuna contra la influenza porque indirectamente brinda un impacto positivo en la reducción de la carga de enfermedad del COVID-19. Siguiente, por favor. En cuanto a la mortalidad COVID-19 vacunados contra la influenza versus no vacunados, que este trabajo se publicó en marzo del 2021 en la revista Internal Emergency Medicine, se puede ver que la necesidad de ventilación mecánica fue menor y que la mortalidad también fue menor. Siguiente, por favor. Quizás esta puede ser una razón por la cual el año pasado tuvimos pocos casos de COVID-19 severos, pues el año pasado se dio una situación muy especial en el programa ampliado de inmunización porque se alcanzó una elevada cobertura con la vacuna contra la influenza en un tiempo récord. Antes de julio, antes del pico de la influenza, se logró vacunar a toda la población con la cantidad de dosis recibida por la Organización Panamericana de la Salud. Así que si ustedes aún no han recibido su vacuna antigripal, les recomiendo que la reciban. En cuanto a los programas nacionales de inmunizaciones, quisiera mencionar la vacuna contra el neumococo. La vacuna contra el neumococo se ha introducido en todos los países prácticamente de Latinoamérica y Latinoamérica le lleva ventaja a los países de Europa, Asia y África en cuanto a la vacunación contra el neumococo. 92% de los niños latinoamericanos ya habían recibido vacunas PCV13 o PCV10
cuando existían aún países en Europa, Asia y otros continentes que no lo habían recibido. Siguiente. La vacunación ayuda a reducir los casos de meningitis, los casos de bacteremia, los casos de neumonía. Y cuando se utiliza la vacuna decavalente, puede tener cierta acción contra la otitis media. La 13 valente no reduce casos de otitis media, pero reduce casos de meningitis, bacteremia y neumonía por neumococo. Siguiente, por favor. El esquema de vacunación contra el neumococo en el programa ampliado de inmunizaciones es el siguiente. Se utiliza la vacuna PCV13 o conjugada 13 valente con un esquema 2 más 1. ¿Qué quiere decir 2 más 1? 2 dosis más un refuerzo. Las dosis son a los 2 meses, 4 meses y 12 meses. En personas con riesgo elevado de enfermedad invasiva por neumococo, en Paraguay se recurre al uso de la vacuna Neumo 23 y en mayores de 60 años también recurrimos al uso de la vacuna Neumo 23. Siguiente, por favor. La vacuna PCV13, según los diferentes trabajos de investigación publicados, tienen la siguiente eficacia. Para los serotipos de neumococo incluidos en la vacuna PCV13, tiene una eficacia del 47 al 75%. Para infecciones no bacterémicas, una eficacia del 38 al 71%. Para todos los casos de neumonía, incluyendo aquellos serotipos que no están dentro de la vacuna PCV13, es del 6 al 11%. Y para reducir la mortalidad en personas adultas mayores, la eficacia no ha sido demostrada, los datos son limitados, razón por la cual en Paraguay la vacunación con la vacuna antineumocóxica se realiza durante la infancia, más bien en lugar del adulto mayor, pero eso puede cambiar de un país a otro dependiendo de los serotipos que circulan. Si se realizara un trabajo de investigación en el Paraguay y se constatara que los serotipos presentes en personas de 60 años o más son los serotipos contenidos en la vacuna PCV13, en ese caso sí podría ser de utilidad introducir una dosis adicional de PCV13 en el adulto mayor, en aquellos que no habían recibido PCV13. Siguiente. Siguiente. La Academia Americana de Pediatría en junio del 2019 expuso como recomendación que la vacuna PCV13 debe basarse su utilización en estudios clínicos y en trabajos de investigación, sobre todo cuando se desea utilizar en población de 65 años o más. En aquellas personas de 65 años o más es indiscutible el rol y la utilidad de la vacuna Neumo 23. Siguiente, por favor. La vacunación neumocóxica 23 valente se recomienda en mayores de 24 meses y hasta 59 meses de edad pertenecientes al grupo de riesgo. Se recomienda que tenga su esquema de vacunación con PCV13 más una dosis de la vacuna Neumo 23. En los mayores de 59 meses a 65 años pertenecientes a grupo de riesgo, se recomienda la vacuna Neumo 23. Y en mayores de 65 años se recomienda la vacuna Neumo 23. Pero aclaro una cosa, la vacuna Neumo 23 no es de aplicación anual. No quiere decir que cada año el ciudadano adulto mayor debe recibir esta vacuna. La vacunación, la revacunación se puede realizar una única vez luego de 3 años de la prima vacunación a niños que tengan hasta 10 años de edad en el momento de la primera dosis, y para los mayores de 10 años de edad se sugiere revacunar por única vez 5 años después de haber recibido esa dosis. ¿Por qué no se recomienda más de una revacunación? Porque se suele dar el fenómeno de hiporrespuesta, y en lugar de que dosis adicionales generen mayor eficacia y protección, disminuye la protección contra el neumococo. Entonces, lo ideal es completar la vacuna PCV13 2 meses, 4 meses, 12 meses de edad, y en las personas con enfermedad de base o de riesgo para formas graves de neumonía por neumococo o infecciones invasivas por neumococo, utilizar la vacuna Neumo 23, una dosis con una revacunación entre 3 a 5 años después. Una revacunación única. Siguiente. Y estos son los grupos que tienen mayor riesgo de hacer infecciones severas por
neumococo. Son los niños con inmunocompromiso, asplenia funcional anatómica, neoplasias malignas, personas con inmunodeficiencia congénita, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hemoglobinopatías graves, personas con tratamiento inmunosupresor, personas con cardiopatías cianotizantes, personas que tienen fístula de líquido cefalorraquídeo, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con implante coclear o diabetes mellitus. Estos grupos se verán favorecidos con el uso de la vacuna Neumo 23. Siguiente. Entonces, en conclusión, en tiempos del SARS-CoV-2 es importante reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades respiratorias prevenibles por vacunas, con el fin de preservar las camas de internación para pacientes que padezcan COVID-19 y evitar el colapso de los servicios de salud. Con esto culmino la presentación. Les quiero agradecer por su tiempo, decirles que todos los estudiantes y los profesionales de la salud en algún momento de nuestras vidas nos convertimos en docentes. Debemos ser propagadores de la información adecuada, certera y asertiva, comunicar adecuadamente a las personas de nuestra comunidad y de nuestro entorno para que puedan vacunarse oportunamente. Entonces, les agradeceré mucho si cada uno de ustedes se convierte en un replicador de la importancia de la vacunación contra las enfermedades prevalentes durante el invierno, enfermedades prevenibles por vacunas como las que le he mencionado. Muchas gracias. Buenísimo, doctora. Espectacular la conferencia. Creo que la verdad que justamente no me quedaban tampoco preguntas, te iba a pedir un mensaje, pero justamente diste ese mensaje final, creo ya que estaba bastante claro. No sé si entonces alguno de los colegas quedó con alguna pregunta, algo que quiera comentar. En serio, te agradezco, doctor. La verdad que la conferencia estuvo bastante interesante. Creo yo que también el uso de la medicina basada en evidencia con los chicos es fundamental en estos tiempos de pandemia. Y nada, no sé si es que alguien queda con alguna pregunta, entonces, para ir cerrando. Les quería decir que por favor no pierdan la oportunidad de aplicarse la vacuna contra la influenza. ¿Ya están todos vacunados? De mi parte, sí, por lo menos, doctora. Yo hace unas 2, 3 semanas más o menos. Está silenciado, doctor. Bien, creo que quedó todo claro. Disculpen los ruidos de fondo porque tengo hijos pequeños y se emociona cuando hay este tipo de reuniones, quiere ver cómo se reúnen, cómo dialogan los estudiantes de medicina. Y gracias por todo. Excelente, doctora. Te agradezco realmente tu colaboración con nosotros. Creo yo que es importante siempre, así como mencionaste, dar esa enseñanza a los jóvenes, y te agradezco, y ojalá que un poco más adelante podamos cruzarnos otra vez, ¿no? Sergio, te quería yo regalar 3 libros. Voy a ver cómo hacerte llegar. Hay un libro que escribí en colaboración con otros pediatras infectólogos paraguayos y algunos argentinos, que se llama Los niños y niñas, la enfermedad y la escuela, que ayuda a prevenir enfermedades en el ámbito escolar. Yo sé que ahora la mayoría de los colegios están con modalidad virtual, pero más adelante reiniciarán las clases y muchas veces los estudiantes de medicina en su trabajo de campo les toca estar cerca de las comunidades, y ese librito está escrito con un lenguaje sencillo para que los docentes y los padres puedan entender la enfermedad, cómo actuar, cómo prevenir. Entonces te voy a estar regalando esos 3 libros para que puedas sortear entre los asistentes en la reunión de hoy. Excelente, doctora. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, ¿verdad? Entonces, te agradezco, doctora. Estamos cerrando. La verdad que estuvo buenísimo y nada, un gran abrazo y te agradezco por la colaboración. Hasta luego, que tengan un buen descanso. Gracias por todo. Hasta luego, doctora. Buen descanso también igualmente. Saludos a la familia.